Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de Geografía Económica Global. El tema que nos convoca este día en esta primera sesión es una visión general, qué es la geografía económica global y cómo es que se integra al desarrollo del Perú, o cómo el Perú se integra a la geografía económica global. Pero no hay que descuidar que la geografía la tenemos también en el plano interno, dentro del Perú. Y en los últimos acontecimientos que hemos podido percibir, hay muchos cambios que se han ido dando en este tema. Por lo tanto, vamos a hacer un curso bastante integrado. Lo que pasa en el interior del Perú y también lo que está pasando a nivel global en el mundo. Mi nombre es Carlos Alberto Ramírez Taza, soy economista, vengo en la docencia ya varios años con la Universidad Continental y también en Lima, en algunas otras entidades del sector público. Muy bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy con este tema bastante interesante, considero desde mi punto de vista económico, y quisiera saber al final de esta clase si a ustedes también les parece interesante el tema y que también puedan ustedes sugerir qué otros puntos, qué otros aspectos importantes relacionados al tema quisieran tocar en el curso. Muy bien, entonces vamos a hacer una visión general de lo que es este tema. Para ello tenemos algunos propósitos en esta clase. El primero es determinar cuáles son los nuevos patrones comerciales del mundo y de qué depende la orientación de localización de la actividad económica. Es decir, en el mundo, ¿dónde se está concentrando la actividad económica? ¿Dónde se mueven los millones de dólares que se desplazan de un país a otro? ¿Cuál de los países, quiénes son los gobiernos que están llevando bien políticas públicas interesantes que están permitiendo a los países incrementar la eficiencia y por ello incrementar el nivel de vida de sus pobladores? Y también quienes se constituyen como los imanes de inversión. Entonces vamos a ir viendo ese detalle. ¿Qué más? Es importante que usted incorpore también este ámbito de relacionar los conceptos sobre el campo de la geografía económica y determinar la influencia que ésta ejerce en el tema de la población. Entonces, con estos dos propósitos vamos a encaminar esta clase, ¿correcto? Entonces, para empezar, una parte introductoria. Las tendencias actuales de la economía. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es el camino hacia donde nos vamos dirigiendo, donde estamos yendo. El camino puede ser en crecimiento económico y todo va bien, o puede ser que nos hayamos estancado en un camino con muchos problemas, o de repente estamos cayendo y no nos estamos dando cuenta, pero estamos entrando en una situación de crisis. Entonces, cuando hablamos de un análisis crítico sobre este aspecto, no solamente es determinar la causa y consecuencia, sino cómo hacemos para revertir aquellas tendencias que nos están llevando de repente a un panorama no tan bueno. Miren, en el mundo, las crisis económicas son como terremotos. Un terremoto no te avisa cuándo va a venir. Un terremoto no se anuncia. Cuando la tierra ya está temblando, ahí nos damos cuenta que ya estamos en un temblor. Y si sigue temblando, nos damos cuenta que estamos en un terremoto. Y cuando todo se cae, ya nos hemos dado cuenta de que ya el terremoto arrasó con nosotros. En una crisis económica, a veces sucede ello. Y los indicadores esenciales para advertir una crisis económica son las fluctuaciones muy abruptas y rápidas en los tipos de cambio. Un segundo indicador tiene que ver con la eficiencia de los mercados financieros, es decir, cuando los bancos, las compañías de seguros, el sistema financiero en su conjunto comienza a tener un comportamiento medio raro, no normal, por ejemplo en el efecto de sus tipos de interés, y también el tipo de cambio comienza a ser fluctuante de manera un tanto inesperada. Esos son dos elementos que los economistas a veces advertimos, que cuando se mueven de una manera extraña, advertimos que por ahí
puede generarse alguna crisis. Entonces, antes de que suceda la crisis, es importante tomar las medidas. ¿Una crisis se puede prevenir? Sí se puede prevenir. Uno de los roles del Estado es prevenir las crisis. ¿Y cómo hacemos para prevenir las crisis? Tenemos que hacer seguimiento de las variables económicas y ver cuáles son las tendencias y cuáles son los ciclos económicos que se van cumpliendo en cada entorno económico. Así como ustedes han visto que hemos tenido un fenómeno natural donde nuestro país ha pasado un conjunto de inclemencias referidas al clima, y esto se ha repetido años anteriores. Si nosotros sacamos un patrón, nos vamos a dar cuenta de que el Perú, Chile, Ecuador, siempre han estado sometidos a estos fenómenos. Y estos fenómenos se van a repetir cíclicamente. El próximo año de repente va a ser más suave, el siguiente año también un poco suave, pero luego va a venir un año un poco duro, un poco fuerte. En la economía sucede algo parecido. Cumplimos ciclos económicos y estas tendencias que anunciamos aquí nos ayudan a determinar cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que estar preparados para esta situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los sistemas económicos se van organizando y un rol importante es el estatal. Y cada país juega en el entorno económico. Y conforme estos países juegan en el entorno económico, conforme se impulsa la inversión, el consumo y la producción, se determinan también los patrones de vida. Ejemplo, el señor Kuczynski, cuando ha entrado a ser gobernante del Perú, elegido por la mayoría de los peruanos, ha anunciado algunos planes, ha anunciado algunos objetivos que están relacionados con los patrones de vida de la población. Ha prometido agua para sectores vulnerables de la población en diferentes departamentos del Perú. La pregunta es, ¿se va a poder lograr ello? ¿Se podrá lograr o no? Esos niveles de bienestar de los países, ¿se pueden lograr? Una vez que se promete, el político viene y promete algún tema en particular relacionado a una necesidad, ¿se podrá lograr? Entonces, para ello necesitamos variables económicas que se puedan proyectar al futuro y decir si se va a poder lograr o no se va a poder lograr. Por ejemplo, fíjense, nosotros tenemos algunas variables que se han venido desarrollando y algunos estudios muy interesantes que deberían ser tomados en cuenta. Hoy vamos a ver algunos de ellos, no vamos a ver todos, pero algunos de ellos vamos a ir encontrándolos en el desarrollo de esta clase. Finalmente, de lo que hagan los estados, de las decisiones que se tomen a nivel político y después la política económica, cómo se desarrolle, de ello va a depender las diferencias que podamos tener con otros países. Entonces, la geografía económica no solamente no es solamente un inventario de elementos naturales, de elementos paisajísticos que tenemos, sino que la geografía económica te dice dónde está el dinero, qué país es más importante que otro, por qué algunos países van creciendo económicamente y se van situando en un mejor panorama reflejado en los mejores patrones de vida y niveles de bienestar de su población. Miren cómo ha crecido el mundo en el 2016. Bajo una proyección ya del 2015 se advirtió un crecimiento de este tipo. Algunos países han crecido, algunos países se han estancado, y fíjense ustedes, China, por ejemplo, tiene un crecimiento de 6,3%, mientras que Ecuador está en un 0,1%. ¿De qué depende de que un país crezca y que otro país no? ¿De qué depende que en la zona de del euro solamente haya crecido 1,6% en el PBI? Para empezar, ¿qué es el PBI? El PBI es la producción de un país. Entonces, hoy en día, el país que tiene mejor crecimiento económico es el que mejor PBI hace. ¿Y qué es el PBI? El PBI es todos los peruanos. Nos vamos todos los días a trabajar y la pregunta es ¿cuánto producimos? Los países que producen más, lógicamente, incrementarán su presencia en el mundo a través del PBI. Entonces, en el mundo tú eres importante por lo que puedes hacer, por lo que puedes producir. Entonces, el mundo se va comparando. ¿Qué país produce más? ¿Qué país produce menos? Dentro de los fenómenos climáticos,
cómo esos fenómenos climáticos que han acontecido en el Perú recientemente van a influir en muchos departamentos del Perú, y eso va a generar que la producción caiga. Y en el ámbito económico, esa población se va a ver afectada. ¿Y cómo va a ser ese nivel de afectación? Entonces, la geografía económica va justamente identificando cuáles son las zonas de crecimiento, cuáles son los imanes que atraen inversión, cuáles son los países que han entrado en una situación difícil, y proyecta el futuro, cuál será el destino de cada población. Y a partir de ahí, hoy tenemos que advertir para lograr un cambio de comportamiento en la población, de tal manera que estemos preparados para N circunstancias que nos pueda tocar vivir. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto per cápita? Es cuánto gana en promedio cada poblador del mundo. Miren, hay ciertos lugares, hay ciertos países, como Estados Unidos, Canadá, que tienen ingresos monetarios. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es superior a $50,000 al año. Entonces, ¿cuánto gana un estadounidense? Un estadounidense está ganando más de $50,000 al año en promedio. Algunos ganarán más, otros ganarán menos, pero en promedio, un estadounidense gana al año $50,000 como mínimo. ¿Y cuánto gana un peruano? Un peruano está en $10,000 anuales en promedio. Lógicamente, en ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo, incluso podríamos decir Huancayo, los ingresos económicos son mejores que los obtenidos en las zonas rurales. Por lo tanto, aquí estamos comparándonos en un promedio. ¿Para qué te sirve el Producto Bruto Interno per cápita o PBI per cápita? Mira, le voy a dar acá un sentido muy simple, pero que podemos utilizar a partir de mañana, y para que ustedes vean que las cifras económicas nos pueden ayudar a tomar decisiones interesantes. A ver, usted como peruano, estamos acá con Andrea, con Luisa, ¿quién más nos acompaña? A ver, vamos a ver, está Noemí, Paul. Una pregunta, ¿a qué país quisieran ir a vacacionar de acá a 2 meses? A ver, vamos a hacer proyecciones, vamos a viajar al mundo, queremos vacacionar por algún lugar. A ver, menciónenme algún lugar interesante, algún lugar importante, algún lugar donde ustedes quisieran pasar una semanita de relax, irse a pasear por el mundo. Qué bonito, ¿no? A ver, ¿qué lugar? ¿Qué lugar quisieran conocer? A Italia, muy bien. ¿Otro destino? A ver, ¿quién me da otro destino? Brasil, correcto. A ver, ¿Italia está mejor que el Perú o está en condiciones más austeras que el Perú? Rusia, Canadá. A ver, vámonos con un país bastante fascinante que le ha dado bastante cabida a los peruanos, que es Canadá. Canadá también tiene más o menos un ingreso per cápita de $50,000, está más o menos como Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, a ver, un día común en Lima. A ver, vamos a preguntarles primero, ¿de qué lugares se están comunicando ustedes? A ver, ¿dónde están recibiendo su clase? A ver, vamos a ir sondeando, vamos a obtener datos, y a partir de los datos vamos a dibujar acá un escenario, y sobre ese escenario vamos a tomar decisiones. San Carlos, Huancayo, muy bien, la mayoría está en Huancayo. Entonces, el Tambo, el distrito de Tambo, ¿no? La ciudad incontrastable presente en esta clase. Muy bien, entonces, a ver, nos vamos a ir a Canadá. ¿Qué les parece? Ya nos vamos a Canadá. El ingreso per cápita de Canadá es $50,000 anuales aproximadamente, y el ingreso en el Perú más o menos está en 10,000. ¿Cuántas veces más? Por 5, no 5 veces más. Una pregunta, ¿cuánto te cuesta un día en Lima? A ver, ustedes, amigos de Huancayo, llegan a Lima, no tienen casa en Lima, no tienen un lugar donde llegar, lógicamente tendrán que ingresar a un hotel, a un alojamiento. Entonces, más o menos un alojamiento en Lima, por la zona de Lince, Jesús María, podría costar 100 soles la noche. Muy bien. Alimentación, todo el día, ponle que vamos a destinar 50 soles. Muy bien, entonces en Lima, para pasarla bien, pasajes y todo ello, con 160 soles, ya 200 soles ponle en un día. En Lima, exagerando las cuentas, vamos a irnos a lugares bastante interesantes en Lima.
Muy bien, si en Lima te cuesta esto 200 soles, ¿cuánto te costará en Canadá? ¿Cuántas veces más es Canadá en referencia a PBI per cápita que Perú? El Perú está en $10,000 anuales. Canadá está en 50,000. Entonces es 5 veces más. Por lo tanto, un día en Lima te podría costar 200 soles. Y un día en Canadá, ¿cuánto? Por 5,000 soles más o menos. Para que tengas una habitación acomodada, la comida buena, un par de lugares que conocer, pues más o menos 1,000, fíjate. Y en referencia a China, si mañana nos vamos a China, ¿cómo está el PBI per cápita en China? Más o menos, ¿sabes cuánto está el PBI per cápita en China? Cercano a $10,000 anuales. Por lo tanto, como Lima es nuestro lugar de referencia, lo que te cuesta un día en Lima, más o menos te cuesta en China, en un lugar promedio. No en el mejor lugar, tampoco en el peor lugar, pero en un lugar promedio, de estatus de vida promedio. Entonces, antes de viajar al mundo, compara el PBI de nuestro Perú con los PBI per cápita de otros países. Tú puedes entrar a las páginas de los tratados de libre comercio que ha hecho el Perú, y en la relación bilateral hay una publicación ahí. Entras a relación bilateral, eliges el país donde quieras ir a vacacionar y ves, por ejemplo, un PBI per cápita de 30,000. Muy bien, si el Perú está en 10,000 y este otro país, que podría ser Italia, está en 30,000. Entonces, si en Lima me cuesta pasar un día muy bueno en Lima, me cuesta 200 soles, pasear en Italia me cuesta 600 soles, porque el PBI per cápita está de 3 a 1, ¿no? Entonces, bajo esa comparación, tú puedes utilizar el Producto Interno Bruto per cápita para tomar algunas decisiones. Es decir, la economía te da la posibilidad de ir calculando las cifras económicas. No interesa que tú seas economista para esto. La economía es para todos. La economía, desde que tú tienes un sol en el bolsillo y decides qué hacer con ese sol, ya estás participando como un actor económico. Y no tienes que ser economista para entrar en la comprensión de cómo se mueven estas variables. Bueno, vamos a continuar entonces. Y si hablamos de la incidencia de la pobreza monetaria extrema por grupos de departamentos semejantes, esta es una estadística del 2015, es bastante actualizada, en la lógica de que la estadística en el Perú se va alimentando de año en año. Hoy en día el INEI está haciendo ya los trabajos referidos a la publicación de sus siguientes cifras, entonces toma tiempo publicar estas cifras en sí. Bueno, tenemos las que han estado publicadas hasta como resultados del 2015, que se publicaron en el 2016, lógicamente. Miren, en la geografía económica peruana, miren cómo estamos en nivel de pobreza. Cajamarca, un departamento que ha caído en los niveles de comodidad, en los niveles de vida de su población. Y hay otros departamentos que se han ido desarrollando medianamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué un departamento crece más que otro? ¿Y de qué depende este crecimiento económico? Bueno, la respuesta en cada departamento, te digo, es la producción. ¿Cuánto produce cada departamento? ¿Y por qué? Porque cada departamento del Perú, al producir, genera empleo. Y al generar empleo, genera una renta o un ingreso económico. Un ingreso económico. Entonces, renta o ingreso económico para nosotros es lo mismo, ¿correcto? La palabra técnica que utilizamos en economía es renta, y nosotros decimos tenemos un ingreso económico. Y si tienes un ingreso económico, puedes ir a la tienda, puedes salir al supermercado y puedes comprar. Y si compras, eres feliz, ¿cierto? Y si tienes dinerito para comprar, eres feliz pues en el instante. Entonces vas contentando aquellos deseos, aquellas necesidades. Y a partir de ahí, cuando tú gastas, pones dinero y vas a una tienda y le compras, estás incentivando al productor de ese producto o bien ese servicio que hayas tú obtenido, valga la redundancia, ¿no?, con la palabra producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La economía va girando. Se contemplan ciertos ciclos económicos
Entonces, el Estado peruano tiene que advertir dónde se está cayendo la producción. Y a partir de esa caída de la producción, determinar qué hacemos con Cajamarca, qué hacemos con Cerro de Pasco, qué tenemos que hacer con Huancavelica, cómo está estratégicamente determinada el nivel de producción, cómo es la composición del sector productivo en cada departamento, y sobre ello incorporar algunas medidas, de tal modo que no se caigan los niveles de vida de la población. Eso es hacer geografía económica. Geografía económica implica identificar cómo produce cada departamento y qué tenemos que hacer para cuidar que la producción no se caiga y al contrario, la producción se comience a elevar. Entonces, ¿qué haremos ahora, por ejemplo, en Piura? Después de todos los fenómenos climáticos que han acontecido en nuestro Perú, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Huancavelica, Junín, Puno, Arequipa. Miren cuántos departamentos han sido afectados. La pregunta es, ¿todos los departamentos van a salir adelante con el tema de reconstruir la economía de cada uno de estos lugares? No va a ser igual. Las estrategias tienen que ser diversificadas. ¿Qué quiere decir ello? Que según la necesidad de cada lugar se van tomando las medidas. Y finalmente nosotros como país participamos en la geografía económica mundial. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay que hacer un análisis interno, pero también no hay que olvidar que estamos en mecanismos de mercado globalizados, donde lo que haga el Perú, lo que haga Ecuador y lo que haga Chile es influyente, porque estamos en un ámbito de competitividad. Entonces, este cambio climático que ha sucedido ya como fenómeno que acabamos de pasar, vamos a estudiarlo un poquito mejor cuando tengamos la clase presencial el sábado próximo, donde tú y yo nos vamos a conocer en vivo y en directo, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos a conocer, ahí vamos a ver este tema en particular, el cambio climático y su impacto, ¿dónde? En la geografía económica. Entonces, yo les pido que vayan obteniendo información, porque en esa clase, el día sábado, en la clase presencial, vamos a tocar este tema. Y no solamente este tema, rápidamente y de manera muy dinámica vamos a tocar algunos elementos adicionales del ámbito teórico de la geografía económica, pero inmediatamente lo vamos a relacionar con los aspectos esencialmente prácticos y aplicativos. Entonces, esa es la tarea. Ustedes busquen información sobre las consecuencias económicas que el Perú ya está teniendo bajo esta situación de cambio climático. Muy bien, entonces, para darles un poco de referencia sobre este asunto, ya sabemos que Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Cusco y Arequipa han sido los departamentos de mayor afectación. Lógicamente acá también está Junín, por el hecho de la influencia que tiene la carretera central sobre la actividad productiva de Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica y la selva central, que también todos estos departamentos, incluido Ucayali, salen a través de la carretera central, que hace muchos años ya debe tener algunas alternativas importantes. No puede ser que cuando se voltea en un accidente un carro de alto tonelaje, esta carretera quede interrumpida por más de 2-3 horas, generando impactos en el proceso productivo de cuántos departamentos, fíjese tú. ¿Quiénes salen por esta carretera? El gas que se saca de Aguaitía sale por la carretera central. Algunos elementos productivos de Huánuco, de Cerro de Pasco, de propio Junín, de Huancavelica, salen por esta carretera. No puede ser que nuestros gobernantes no se hayan dado cuenta de la importancia de esta carretera. Muchas veces no hay un compromiso con la infraestructura que tiene un país y que le corresponde al gobierno tomar las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde carecemos de planes de largo plazo y la economía es
se mueve vitalmente al cerrar las brechas de infraestructura. El año pasado, fíjense ustedes, ya hemos entrado a un plan nacional de infraestructura. Se ha incorporado un plan nacional de infraestructura que va del 2016 al 2025. La brecha de infraestructura actualmente en nuestro país es superior a los 69.000 millones de dólares. ¿Y en cuánto tiempo podríamos atender este déficit de infraestructura? Más o menos en 14 años, si es que hacemos los planes correctos, fíjense ustedes. Entonces, este tema lo vamos a tocar ya en presencial, cuando tú y yo nos veamos ahí cara a cara, ahí vamos a tocar este tema. Por lo tanto, ya prepárense, ya van a ir preparándose en este tema que va a ser elemento de debate ese día, y todas las buenas opiniones serán pagadas, serán retribuidas, porque esto es economía, geografía económica, y lo económico tiene que ser retribuido. Lógicamente la retribución va a ser la asignación de un buen calificativo. Así es que prepárense bien, que ahí vamos a tener una evaluación ahí presencial, y vamos a hacer también un trabajito muy simple, pero bastante efectivo, que nos permita justamente el logro de la competencia de este curso. Muy bien, vamos ahora a entrar al espacio esencialmente teórico, pero lo vamos a tocar de manera muy rápida, porque estos temas teóricos sirven como fundamento de lo que hacemos, nos iluminan en lo que vamos a tocar dentro de todo el curso, pero no son tan decisivos. Lo decisivo es qué es lo que van a hacer ustedes para comprobar sus aprendizajes, pero ya les voy a dar los puntos y nociones de tal manera que no tenga nadie problemas con aprobar este interesante curso. Muy bien, entonces tenemos una geografía física que tiene que ver con los ámbitos de localización, donde están ubicados los fenómenos geográficos más importantes, biológicos. Ese es un punto de la geografía en sí como tal, que en algún momento habremos estudiado en la educación primaria y secundaria. La geografía humana ya va sobre los hechos y fenómenos que resultan de la presencia del hombre. Y la geografía humana ha dado un paso más para ver cuáles son los cambios y la dinámica que existe en los fenómenos propios, poblacionales, pero en conjunto, ¿correcto? A partir de ahí tenemos una geografía lingüística, poblacional, religiosa, cultural, política y económica. Y este mapa mundi podemos ir acá incorporando e identificando dónde están los patrones lingüísticos de toda la población mundial, cómo se ha distribuido la población en todo el mundo, cuáles son los países más densamente poblados, qué países son con menos densidad poblacional, cómo se han distribuido hasta las religiones en el mundo, la cultura, cómo también se está de repente concentrando en ciertos lugares. Entonces podríamos hacer una localización de cada uno de estos elementos, pero lo que nos corresponde como geografía económica es dónde se están aprovechando mejor los recursos naturales, qué país está utilizando mejor lo que Dios le dio. Segundo, cómo en cada lugar se están dando las etapas del proceso económico. ¿Y cuáles son las etapas del proceso económico? Esto apunta, porque esto va a venir en el examen, te lo aseguro que va a venir. El proceso económico es la producción, cómo un país produce, la circulación del dinero, pero también la circulación de los bienes. Y quien se encarga de esto es el mercado. ¿Cómo están los patrones de consumo? ¿Por qué algunos tienen desayunos, almuerzos y cenas bien servidos? ¿Y por qué hay un contexto de población que no tiene esa comodidad en el mundo? Después, las circunstancias económico-sociales. El mundo se mueve constantemente, nuevas noticias, nuevas situaciones, nuevas guerras, nuevos enfrentamientos, nuevas oportunidades. Todo ello nos genera cambios importantes que tienen que ser analizados. Y también las condiciones económicas, políticas que un país tiene. La ocupación productiva. ¿Cómo estamos nosotros como peruanos en la ocupación de la geografía que tenemos, esa geografía tan interesante en referencia, por ejemplo, a la selva peruana? ¿Cómo estamos explotando esos recursos?
De repente tú y yo estamos en nuestras casas, mientras que la selva peruana está siendo explotada a nivel de concesiones por empresas extranjeras, y tú ni yo ni nos hemos enterado. Entonces fíjense, ¿y cómo el mar peruano se está explotando en este instante? ¿Cuántas concesiones pesqueras hay? ¿Cuántas concesiones madereras se han aprobado? ¿Cuántas concesiones mineras existen? ¿Cómo están las concesiones en transporte? ¿Qué carreteras están concesionadas? ¿Cómo está el espacio aéreo en el tema de las concesiones que el Estado realiza con N entes privados? ¿Cómo van las concesiones en hidrocarburos? Se dan cuenta, el tema es bastante amplio y también fascinante. Y para tocar cada uno de los espacios que he mencionado, se requieren expertos. En el tema aeroportuario, se requieren expertos en aeronáutica y que conozcan la geografía del Perú en la palma de su mano. Se requiere gente especializada en el tema de bosques, en leyes que tienen que ver con los aspectos ambientales. Se requiere gente especialista en el tema pesquero. Y esa gente que sabe y son expertos en cada uno de los temas mencionados, ellos deberían, en el Perú, pues ustedes saben que a veces no están ubicados bien los técnicos donde deben estar. Entonces, esta gente que sabe y que domina los temas debería estar considerada al momento de hacer las leyes, al momento de firmar las concesiones, porque esta gente es la que sabe, no el político. El político lo que sabe es no subirse a una tribuna y dar muchas ideas, ¿no? Y por ahí algunas ideas que venden a la población poco informada, pese a que tenemos redes sociales, acceso a información, pero no vamos a las fuentes adecuadas. Una población desinformada, porque en este mismo instante, mientras tú estás en tu clase, esta población está viendo ciertos programas de televisión que realmente no le ponen en la mente, no le ponen muchos elementos para el análisis crítico. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Millones de dólares, millones de recursos se van moviendo mientras vamos nosotros viendo los programas en la televisión, y somos poco conscientes de ello. Y cuando existe un problema, ahí recién nos damos cuenta, cuando ya nos robaron, cuando ya el corrupto se fue del país llevándose millones en el bolsillo, ahí recién nos damos cuenta. ¿Y por qué? Porque en las decisiones importantes no hemos tenido a los expertos en cada uno de los temas. Entonces, fíjense ustedes, las empresas privadas sí tienen dinero, contratan a sus expertos, y son sus expertos los que rápidamente manejan pues esta en ventaja, comienzan a manejar este tema, por ejemplo, de las concesiones, ¿no? Entonces, el campo de estudio de la geografía económica, fíjense, es bastante interesante, es bastante fascinante. ¿Tiene que ver con el medio geográfico? Sí, el clima, la hidrología, la dotación de agua en todo el Perú, cuántas vertientes, ríos, desembocan en el Océano Pacífico, y de esos ríos que van desembocando, ¿a cuántos les estamos sacando el provecho en la utilización correcta del agua? ¿Cuántos de nuestros ríos son nuestros basureros, mientras que los ríos en Europa son lugares de fascinante entretenimiento, son lugares incluso de explotación turística? ¿Cómo estamos explotando nosotros el suelo y subsuelo que tenemos? La vegetación, la fauna, ¿no? Una serie de elementos que los tenemos como ventajas absolutas, quiere decir lo que Dios nos ha dado, pues, ¿no? Con el paisaje, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un país muy difícil. El Perú es un país muy difícil para ser explotado en ámbito productivo. Las condiciones económicas, el hombre, el capital, la tecnología, los sistemas económicos, la producción per cápita que acabamos de ver, la política económica, cuáles son las decisiones que se van tomando desde las más altas esferas, las actividades productivas sectoriales, cada ministerio, cómo va a fomentar la producción de su cartera, la circulación, el transporte, que ahora en Lima lo tenemos caótico, el comercio, con reglas claras, con la presencia de simetría en la utilización de la información,
los canales de comunicación, los canales de distribución de la actividad productiva y también el consumo en el mercado, y dos elementos que se relacionan aquí estrechamente: el consumo per cápita y la producción per cápita. ¿Cuánto produces y cuánto consumes? Estos dos elementos están plenamente vinculados. ¿Qué otras ramas de la geografía económica tenemos acá? Bueno, la geografía agrícola, pesquera, minera, el comercio, recursos naturales, ganadería, bueno, todos los que están mencionados aquí. Pero lo importante es cómo hacemos para administrar estos elementos. Si bien es cierto, un país y un gobierno produce bienes y servicios a través del mercado. Entonces, las empresas privadas, el capital privado, el capital individual de muchas personas producen. Ellos no trabajan en el Estado, ellos trabajan en sus propios negocios. El agricultor genera producción, también el pescador y las actividades económicas que tenemos. Pero el Estado también produce. Entonces el Estado también es un productor. Y el Estado produce bienes y también produce servicios públicos, ¿correcto? Entonces el Estado también produce. Y el Estado, para producir, contrata. Y el Estado hace pues justamente entonces contratación pública. Adquiere bienes y servicios de las empresas, de los pobladores. Pero también el Estado, ¿saben lo que hace? Administra parte de la geografía agrícola, parte de la geografía pesquera. Entonces el Estado también es un administrador de recursos comunes. ¿Y qué son los recursos comunes? Son los que nosotros no hemos producido. La pregunta es, ¿la selva peruana a quién le pertenece? La selva peruana le pertenece a todos los peruanos. Sin embargo, es el Estado elegido, bajo nuestras consideraciones democráticas, el que está encargado de administrar ese recurso. ¿Han ustedes visto ciertas playas que las municipalidades o los gobiernos regionales van administrando y van determinando qué hacer en esas playas, qué hacer en la selva, qué hacer en el ámbito pesquero? Entonces nuestras autoridades administran recursos comunes que son de todos los peruanos. La pregunta es, ¿lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? Ese tema es de interés nacional, es de interés nuestro. ¿Cómo nos vincula? Esos elementos para nosotros en la geografía económica son muy importantes. Entonces, vamos a salir ya del tema peruano que hemos ya tocado y lo vamos a retomar la próxima semana en la clase presencial, y vamos a entrar a lo que es el primer modelo, y este primer modelo es el modelo de la gravedad. Fue anunciado por Paul Krugman, él es Premio Nobel de Economía, y este señor, en base a otras teorías previamente concebidas, ha comenzado a ver qué es un modelo de gravedad, qué es un modelo de atracción de una economía que va progresando sobre las demás. Miren, los datos que hemos tomado son precisamente del estudio hecho por Paul Krugman en los años 2000 hasta el 2005 más o menos. Esta estadística es un poco antigua, pero no ha variado mucho, no ha variado mucho. Estos son los países que más comercializan con Estados Unidos. Miren, quien más comercializa con Estados Unidos es Canadá. Canadá es un socio muy cercano a Estados Unidos. Canadá tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Y cada vez que Estados Unidos necesita un poco de petróleo, le toca la puerta a Canadá, Canadá inmediatamente abre el oleoducto y le dice, ¿cuánto quieres? Tómalo nomás. Y Estados Unidos y Canadá tienen un pacto. México también está cerca. Entonces aquí, fíjense ustedes, de este dato podríamos determinar que los patrones de geografía económica con esta teoría de la gravedad implica de que mientras más cercanos son dos países, más comercio existe. Entonces Estados Unidos está ahí como nuestro referente para este estudio, y vemos que Estados Unidos mayor comercio, mayor importación y exportación realiza con Canadá y México. Pero fíjense, estos tres países tienen un tratado de libre comercio, el Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Entonces, por eso. Pero fíjense, esta información es del año 2003, cuando ese tratado de libre comercio todavía estaba afirmándose. Entonces, la cercanía geográfica es un primer elemento para que los países se vayan relacionando. Pero ¿por qué China está aquí? China está en el otro lado del mundo. ¿Por qué China está presente en esta estadística como tercer país que tiene una relación fuerte en el ámbito comercial con Estados Unidos? A ver, ustedes díganme, ¿por qué China está vinculado a esta estadística? ¿Por qué Japón para el año 2003? Ahora Japón ha caído un poco en relación comercial con Estados Unidos. Eso vamos a ver acá. ¿Por qué comerciaba tanto Estados Unidos con estos países? Y estos países, los 10 primeros, fíjense ustedes, son el 68% del valor comercial de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos comercia primero con sus vecinos? ¿Por qué? Porque muchas industrias estadounidenses han migrado a Canadá, han migrado a México, obtienen recursos de México u obtienen recursos de Canadá para producir. Entonces, Estados Unidos para producir obtiene recursos de Canadá y México, y lo que le cuesta barato de estos dos países lo compra ahí. Y con China, ¿y por qué China? Vamos a ver ahora. Miren, según la Organización Mundial del Comercio, la OMC, China es el país que más ha exportado en el mundo desde el 2012 más o menos, desde el 2002 más o menos. Ha comenzado a tener una tremenda presencia en el panorama mundial. Y en 2014 se reafirma, pues, la gran capacidad de China en elevar constantemente su producción. Es más, China es el país que económicamente en los últimos 15 años está creciendo a un ritmo espectacular. Entonces, ¿qué nos dice este patrón de la geografía económica y este modelo de la gravedad? Nos dice que los centros de gravedad de la economía mundial actual son Estados Unidos, China, una parte importante de Europa. ¿Y por qué? Porque tienen un mayor PBI. Es decir, el que produce más comienza a tener mayor importancia en el mundo y define las reglas de cómo se compra y cómo se vende. En otras palabras, el que tiene dinero es el que manda. Y el que tiene dinero, ¿cómo lo expresa? En producción. Entonces, el país que más produce, ese es el país que tendrá mejor rentabilidad. Miren, todos los que están en rojo, estos son países que han tenido incremento notable en su producción. Los países que están en anaranjado, los que siguen, ¿no? La India, fíjense ustedes, México, incluso Canadá, y el Perú, ¿dónde está? El Perú está en celeste. ¿Y por qué? Porque la producción peruana no es tan eficiente todavía en el mundo. Y de esto también depende las mejoras salariales de su población. Y si analizamos la composición de las exportaciones mundiales, fíjense dónde y cómo se está comercializando en el mundo. Para el 2014, claro, ¿no? El comercio total de mercancías llegó a 18.494 miles de millones de dólares. Mientras que fíjense, manufactura, ¿cómo va? Y cómo va la composición de los servicios. Y les digo algo, cada vez esta parte de los servicios está creciendo. Los servicios en el mundo cada día están avanzando lentamente, pero cada día están avanzando notablemente. Y los países que ingresan a una composición mayor de servicios tienen mejor calidad de vida de su población. Entonces, para la geografía económica y para el modelo de la gravedad, el tamaño de un país sí importa, pero no el tamaño geográfico, el tamaño en PBI. Entonces, las economías más influyentes serán aquellas que tengan un producto interno más amplio. Esos van a ser los puntos de gravedad. Por lo tanto, país que esté creciendo cuando la economía en el mundo se ha estancado, cuando las cosas no están bien a nivel mundial, después de la crisis de Estados Unidos, después de la crisis europea,
Quienes están por encima del 4% están en un momento bastante interesante, y quienes crecen más del 6% están en un mejor momento. Entonces, la gravedad atrae, este modelo de gravedad atrae, pero ¿en qué modo? La gravedad tiene ciertos patrones interesantes. Entonces, Estados Unidos, ¿con quién está comercializando más? Primero, Estados Unidos comercializa más con los países cercanos. Y después, ¿por qué Estados Unidos comercializa, por ejemplo, con los países de la Unión Europea? ¿Y por qué comercializa más con Alemania y Reino Unido? Los porcentajes, miren, de PBI son altos en referencia a la comercialización, pero también los porcentajes de comercio en Estados Unidos. Entonces, aquí vemos el porcentaje del comercio. Mientras más alto esté localizado el país, más relación comercial de Estados Unidos con estos países, en este caso Alemania y Reino Unido. Y este es el porcentaje de PBI de la Unión Europea que se está comercializando. Entonces, ¿y por qué Estados Unidos se está comercializando más con Alemania, Reino Unido, Francia? ¿Por qué? Porque estos países, estos tres, tienen un PBI mayor. Por lo tanto, las relaciones comerciales son más fuertes. Y también hay otros patrones interesantes de lo que es la línea. Aquí hay una línea celeste. Todos los que están para arriba tienen un nivel de importancia con Estados Unidos. En el caso de Irlanda y Bélgica, no hay que olvidar que holandeses, irlandeses, belgas se fueron a Estados Unidos, y hay colonias holandesas, irlandesas y belgas en Estados Unidos. Y esta gente tiene buen nivel económico, por lo tanto el comercio con estos países siempre va a ser fuerte, porque la gente inmigrante que se sitúe en Estados Unidos de estas nacionalidades son gente que ha sabido hacer dinero en Estados Unidos. Por lo tanto, el que tiene dinero de todas maneras impulsa el desarrollo económico. Y acá tenemos este modelito de la gravedad expresado en un nivel económico, un parámetro A que se multiplica por el PBI del país 1, y esto se multiplica por el PBI del país 2, y se divide entre la distancia geográfica entre los dos países. Miren, si nosotros ponemos acá la distancia geográfica entre Estados Unidos y Alemania, y ponemos aquí el PBI de Estados Unidos y el PBI alemán, vamos a tener acá el valor del comercio entre ambos países. Esta regla matemática, que cuando nosotros incorporamos aquí la dotación del resultado de estas variables, no se equivoca. Y es por eso que este modelo de la gravedad de Paul Krugman inmediatamente nos da la perspectiva de que si el PBI de un país crece, inmediatamente fuera de la distancia, que puede ser superada justamente por esta multiplicación inicial que está en el numerador de la relación, es prácticamente influyente sobre este resultado. Entonces, a partir de ahí, este modelo de la gravedad nos dice que hay una atracción que tiene que ver con el PBI. ¿Y qué otro elemento adicional? Entonces aquí se explica justamente esta relación. Entonces, país que tenga un PBI más alto será más atractivo. Y este país con PBI más alto vencerá incluso las distancias que puedan existir. En la medida que crezca el PBI de un país, las distancias se acortan. Entonces, ¿por qué funciona el modelo de la gravedad? Entonces, hay economías grandes que gastan grandes cantidades en importaciones y tienen también importantes ingresos. Pero también hay otro punto importante: cómo está desarrollado un país. Y el desarrollo de infraestructura de un país, la infraestructura de sus puertos, de sus aeropuertos, de sus vías de comunicación, del transporte, de la fibra óptica, facilitan el crecimiento del PBI. Por eso, cuán importante es cerrar esta brecha de infraestructura que en nuestro país está en 69.000 millones de dólares y que en 14 años tendríamos que remediar este asunto para constituirnos mínimamente un país que pueda participar del comercio internacional. ¿Y cuánto representa el Perú? ¿Cuánto es el Perú del comercio internacional? Miren, en el año 2002
el Perú era, del todo el comercio mundial, éramos el 0,01%. Actualmente, ¿saben cuántos somos del comercio mundial? ¿Cuánto representamos? Representamos el 0,03%. Lo hemos triplicado. Del 2002 al 2013, más o menos, hemos triplicado esa cifra. Pero miren cuántos somos. Somos el 0,03% del comercio mundial. ¿Cómo se aplica el modelo de la gravedad? Entonces se estima el PBI de dos países y a partir de ahí se divide entre la distancia geográfica y se obtiene pues una relación. ¿Y cómo está funcionando con los países que hemos mencionado? Miren, con Irlanda hay pues afinidad cultural. Decenas de millones de estadounidenses son descendientes inmigrantes irlandeses, por lo tanto estos descendientes le dicen a Irlanda: envíame los productos irlandeses que tanto deseamos aquí. Nosotros somos una cultura diferente, envíame de Irlanda lo que necesito. A veces no, los familiares en Lima le dicen al amigo de Chiclayo: paisa, envíame algo para, ¿no? Coloquialmente, paisa, envíame algo para Lima. O de Huancayo, envíame el pan que es tan rico ahí, no tan apreciado, envíame unos quesitos, envíame las humitas de Huancayo. Entonces lo mismo con Irlanda, y esta afinidad cultural justamente genera también ciertas anomalías en este modelo de la gravedad. Pero también fíjense ustedes en Europa. Aquí está Holanda y aquí están los puertos de Bélgica. Y los puertos de Bélgica, fíjense ustedes, aquí en el mapa se distingue algunos fenómenos bastante interesantes. Miren, la navegación por río es bastante efectiva en Europa. Y gran parte de los puertos de Bélgica tienen cierta ventaja frente a los puertos holandeses que están situados un tanto más al norte. Entonces, ello tiene que ver, fíjense ustedes, con también la posibilidad de acortar distancias. Fíjense, acá tenemos justamente una foto del puerto belga. En Holanda tenemos pues a Rotterdam, que es uno de los puertos más importantes, que hoy en día el puerto de Singapur ya lo ha desplazado en la cantidad de producción que se van moviendo. Pero fíjense ustedes la geografía, cómo es, y cómo es que los barcos van transitando por los ríos, que tienen bastante amplitud. Por lo tanto, fíjense cómo ellos, a través de la geografía económica que poseen, cómo impulsan el comercio. Entonces tenemos acá el puerto de Antwerp, en Bélgica, que es el segundo en movimiento económico. Por lo tanto, fíjense ustedes, ¿no? Nosotros, acá cuántas grúas pórtico tienen estos señores, mientras que nosotros tenemos nuestras 11, casi 13 grúas pórtico acá en el puerto del Callao. Entonces, la distancia va a ser un factor que puede ser una barrera, pero finalmente se va estrechando en la capacidad de mejorar el PBI. Es así donde el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos ha favorecido este resultado. Ahora miren, si a este conjunto de datos que hemos incorporado le sumamos Canadá y México, fíjense ustedes, si los países europeos, Alemania, estaba acá Inglaterra y estaba aquí Francia, le sumamos Canadá y México, miren la importancia que tienen en el porcentaje de comercio de Estados Unidos, justamente porque geográficamente con quien está cerca también se generan algunas relaciones comerciales interesantes, ¿no? Entonces, fíjense, las estimaciones habituales afirman que un incremento de la distancia del 1% entre países se asocia con la disminución entre 0,7 y el 1% del comercio entre dicho país. Entonces, mientras más lejanos sean los países, se generan las dificultades. ¿Pero cómo se superan? Incrementando el valor del PBI de un país. Entonces, el comercio en Latinoamérica, el comercio regional, es un primer instante, es un primer punto donde va a haber intensidad en el tránsito de personas, tránsito de bienes,
tránsito de servicios y tránsito también de operaciones financieras. Sin embargo, en el mundo también podemos hacer y tener acuerdos comerciales con otros países que no estén tan cerca. Lo que por ejemplo Perú ha hecho con Singapur, con China, con quienes tenemos ya algunos tratados de libre comercio que sí vienen funcionando. Y el acuerdo comercial de tratado de libre comercio de Estados Unidos con México y Canadá ha sido bueno en términos generales, ha traído ventajas. Realmente el tratado de libre comercio de Estados Unidos con México no ha sido del todo ventajoso para México. México, bueno, en el nivel de importancia de su PBI es donde tiene también el poder de negociación. Prácticamente el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos junto con Canadá y México le ha generado mayores ingresos para Estados Unidos y para Canadá, debido a que muchas operaciones productivas se han desplazado a México para absorber la mano de obra barata. Pero Estados Unidos ha tomado una gran ventaja porque el desplazamiento de las empresas americanas ha generado que la renta producida en México siga siendo estadounidense. En otras palabras, la compañía estadounidense, aprovechando el Tratado de Libre Comercio, ha puesto una sucursal productiva en México. Entonces se van a México a producir, valiéndose de la mano de obra barata de México, valiéndose de la menor presión tributaria que existe en México, y después supuestamente está produciendo México, pero realmente está produciendo la sucursal de una empresa americana o canadiense en México. Por lo tanto, fíjense ustedes, se genera trabajo, sí, pero no todas las ventajas comerciales. Entonces, fíjense ustedes, hay pues algunos aspectos a tener en cuenta. Sin embargo, estas fronteras, estas lejanías de un país con otro, realmente son impactantes. Fíjense, un barco que sale del Perú y se va a China o a Japón, muchas veces tiene un costo de transporte menor que hacer que cierto producto llegue de la Amazonía del Perú, de lo más profundo, hasta Lima. Entonces es más caro a veces sacar ciertos productos de la Amazonía del Perú hasta Lima que hacer que un producto peruano llegue a China o de China venga al Perú. Fíjense, la geografía económica siempre va a tener algunos elementos que se constituyen como barreras naturales al comercio y al desarrollo de los mercados. Entonces, hay hoy en día algunos cambios importantes en el comercio referidos a este tema. Claro que sí, hay algunas tendencias importantes. El transporte y la comunicación. Hoy en día el transporte se hace por barco. El transporte marítimo es el más barato que puede existir y es la forma más segura para llevar mercancías. Pese a que existe en el mar, existe un conjunto de riesgos grandes. Sin embargo, es posible el transporte más seguro de mercancías por barco. Otro punto, el Internet. El Internet ha ayudado a generar N operaciones. Ustedes lo saben, todos lo saben, que las operaciones por Internet hoy en día fácilmente es importar, exportar, sin conocer a nadie en el otro lado del mundo, fácilmente puedes hacer operaciones de este tipo. Por lo tanto, el mundo se hizo más pequeño. Otro punto importante. ¿Se han debilitado estos efectos en el tiempo? ¿Los progresos del transporte y las comunicaciones han hecho que el mundo sea más pequeño? La respuesta es claramente que sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los países que más rápido están tecnificando sus procesos productivos, los países que están utilizando la tecnología para diversos aspectos productivos, son los países que más ventajas le están sacando al comercio internacional actualmente. Entonces, el mundo se ha hecho más pequeño desde que se han desarrollado las nuevas formas de transporte, las nuevas formas de comunicación. Han habido muchos cambios, por supuesto, ¿no? Y el Perú se hace más pequeño
el mundo se hace más pequeño cada vez que hay guerras y cada vez que hay barreras al comercio, tal como ocurrió en dos aspectos importantes, en dos ámbitos importantes desarrollados en el mundo. La Gran Depresión de los años 30, en 1930 hubo una gran crisis en Estados Unidos y en Europa, y esto generó de que los patrones del comercio cayeran. Y también la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero después de terminar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se sintió un gran apogeo del comercio. Otro momento donde se cae el panorama mundial del comercio es más o menos en el año 70 al 73, 74, que se da la guerra de Yom Kippur por el tema del petróleo en el mundo. Muy bien, entonces, hasta aquí nuestra primera clase de geografía económica. Quiero preguntarles algo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta clase? A ver, ¿quién me dice? Voy a anotar acá sus nombres de los que puedan intervenir para inmediatamente ir pagando sus respuestas con algunos puntos adicionales en sus evaluaciones. A ver, ¿quién me proporciona acá una conclusión del tema que acabamos de tocar? A ver, ¿quién redacta una conclusión sobre el tema que hemos abordado el día de hoy? Hemos tocado una parte referida a la situación que vive nuestro país y también al ámbito mundial. Sectorizamos el mundo, pero ¿cómo? Vamos, Andrea, a ver, completa esa parte. ¿Cómo el mundo se va diferenciando? A ver, Andrea, ¿cuál es la variable más importante? Trabajar con disciplina, nos dice Luisa. Muy bien, pero cuando trabajamos con disciplina, ordenadamente, y el gobierno sobre todo se organiza bien, ¿cuál es la variable que se incrementa? Ahí hay una variable que se está incrementando. ¿Cuál es el indicador? El PBI. Muy bien. Entonces la geografía se mueve al ritmo, la geografía económica se va desarrollando al ritmo del PBI. Esa es una conclusión interesante. Entonces, a ver, vamos a ver. A partir de varios indicadores, me dice Andrea. Muy bien, pero ¿cuáles son esos indicadores? A ver, vamos, Andrea. Estabilizar la situación económica. Pero ¿cómo se estabiliza una economía que está en crisis? La presencia del hombre para sectorizar el mundo. Muy bien, pero la presencia del hombre, ¿cómo se va a determinar? En el PBI. Entonces, muy bien, nuestro amigo Gonzalo, ¿quién más ha opinado el día de hoy? A ver, una pregunta adicional. ¿Y cómo se estabiliza una crisis en algún país? A ver, Venezuela está en crisis. A ver, si ustedes serían llamados para estabilizar la situación de Venezuela, ¿qué harían? En términos económicos, aumentar la producción. La pregunta es, ¿cómo aumentas la producción? Muy bien, Luisa Vázquez. Vamos, Luisa, ¿cómo aumentamos la producción? ¿Cómo aumentamos la producción? A ver, dos maneras. ¿El Estado hace algo? ¿O los privados, la inversión privada, hace algo? Para empezar, para que Venezuela aumente su producción, lo primero que tiene que estabilizar son sus precios. Fíjense, lo primero que tiene que estabilizar son sus precios. ¿Y saben cómo se estabilizan los precios en economías latinoamericanas que ya han pasado este tema? ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ustedes han vivido el tema de la crisis inflacionaria que tuvimos en el Perú el año 1991. Yo recuerdo en ese tiempo recién iba a ingresar a la universidad, recién había terminado el colegio, me acuerdo, y llega la crisis en ese instante, el año 1991. ¿Y cómo se hizo para solucionar el tema? El año 1990 entró a gobernar el Perú un amigo que vino en un tractor, no sé si se acuerdan, del señor Fujimori. A un shock. Entonces salió ahí el ministro de Economía, me acuerdo, ¿no? Y dijo, ¿no? A partir de mañana, el pan francés
que se encontraba en las tiendas a 20.000 intis, costará mañana 50.000 intis. El arroz que se encontraba en la tienda el día de hoy a 80.000 intis, a partir de mañana va a costar 181.000 intis. La leche evaporada que costaba 250.000 intis, mañana va a costar 400.000 intis. Y el shock fue fuerte. ¿Pero por qué fue el shock? Lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela está produciendo demasiados billetes, imprime billetes, y frente a esos billetes no hay producción que respalde. Por lo tanto, los precios suben, y estamos en una situación de crisis inflacionaria. ¿Cómo se hace para solucionar esa situación? Un paquetazo. Da pena, pero a Venezuela, si quieren estabilizar su economía, le esperan primero un paquetazo de subida de precios. Solamente con los precios en el nivel internacional, las empresas privadas llegarán a Venezuela y dotarán a Venezuela de los productos que necesita, claro, de carácter importado. E internamente, el país, Venezuela, tendrá que impulsar la inversión, y eso lleva tiempo. La inversión es una de las variables más difíciles de ser impulsadas en el país. Por lo tanto, es importante no romper, es importante no bajarle al ritmo de la inversión. Y lamentablemente en nuestro país, más o menos van 3 años donde le estamos bajando notablemente el nivel de inversión. Y eso se está reflejando en los niveles de PBI y el crecimiento económico que tenemos en los últimos años. Y hay que tener cuidado con ello. Pero lo primero que haces, como dice Luisa Vázquez acá, muy bien Luisa, es estabilizar los precios. Si no estabilizas los precios, la economía no está con terreno plano para poder tomar otro tipo de decisiones. Muy bien, entonces, primer paso en Venezuela. Le guste o no le guste al señor Maduro, tendrá que estabilizar precios a nivel internacional. Y a partir de ahí, comenzar a incorporar pues un régimen democrático que permita desarrollar los mecanismos de mercado. Eso es importante. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Y la última pregunta, ¿qué temas quisieran tocar en próximas clases en este curso? A ver, ¿qué temas quisieran ustedes tocar referidos pero a la geografía económica? Pueden hacer en este momento sus pedidos y esos pedidos los tocaremos en clase. A ver, ¿podríamos tocar el tema de Venezuela? Claro que sí, es parte de la geografía económica. Entonces en algún momento podríamos ahondar en el tema de Venezuela. Pero también fíjense, podríamos tocar temas relacionados a lo que ha ocurrido en nuestro país con la influencia de esta gran empresa que es Odebrecht, ¿no? que ha dado mucho que hablar. ¿Será influyente en la geografía económica? El Mercosur, interesante, el Mercosur vamos a anotar el Mercosur, muy bien. El Mercado Común del Sur incluye a Chile, Argentina y Brasil. Y por ahí no quisieron que Perú sea parte del Mercosur. Alguien por ahí dijo, no queremos a los peruanos. Y por ahí no quisieron sacarnos. Pero el señor Lula nos incluyó dentro del Mercosur y nos abrió la puerta. Sin embargo, nosotros tenemos ahí la Alianza del Pacífico, ¿no? Que ha ido progresando ahí con Chile. Y con Colombia hemos tenido una aventura, hace poco hemos tenido una aventura con Colombia, ustedes saben, ¿no? Nos hemos ido con Colombia, tomados de la mano, nos hemos ido a Europa y hemos visto el tema de las visas. Y fue a iniciativa peruana. Entonces Perú y Colombia se agarraron de las manos y dijeron, vámonos a Europa, a la Unión Europea, a hacer una tratativa que permita la ampliación del comercio. Entonces el Perú le dice a Colombia, vamos, ¿qué te parece? Ecuador, vamos. Ecuador dijo, no, anda tú. Chile estaba distraída todavía en algunos asuntos, entonces con Colombia nos fuimos. ¿Y cuál fue el resultado? Primero Colombia obtiene la ventaja comercial y después de unos meses recién Perú. Y Perú era el país de la iniciativa. Entonces a veces nos ganan por puesta de mano, ¿no? Entonces el panorama de la integración económica es bastante interesante. Miren, ahora que Gonzalo ha mencionado el Mercosur, te
cuento que en algún momento la Universidad Continental pues me dice, ¿podrías dictar el curso de integración económica? Con todo gusto. Y desarrollamos ahí, me acuerdo, hace unos años atrás, uno de los cursos bastante interesantes de lo que era integración económica. Ahora pues me han invitado para desarrollar este tema. Es la segunda vez que estamos desarrollando este curso con la Universidad Continental y estamos tratando de darle un nivel cercano a lo que está haciendo pues la Universidad Católica acá cerca y la Universidad del Pacífico, que tienen muy buenos cursos, y son universidades que en cierto modo tienen un nivel de referencia sobre estos asuntos. Pero no estamos lejos. La Universidad Continental de poco en poco está cerrando las brechas, ¿no? Y hay publicaciones del diario Comercio que dicen que ya estamos cercanos a cumplir la visión de la Universidad Continental. Yo me acuerdo en esos años que dictaba en la Universidad Continental, era pues constituirnos como una universidad dentro del top 10, dentro de las 10 mejores universidades del Perú. Tiene que estar la Continental. Y vamos trabajando modestamente, vamos trabajando, ¿no?, juntos con muchos colegas, muchos profesionales que hacen docencia en la universidad, con quien a veces nos relacionamos con temas económicos y aprendemos bastante. Y sobre todo nuestros estudiantes, que están cada vez más cercanos a los ámbitos de investigación. Y eso es importantísimo para una universidad que quiere desarrollarse. Muy bien, entonces el tema de Mercosur. ¿Qué otro tema más quieren ustedes? Y ya terminamos la clase con un tema más que ustedes puedan proponer. Entonces vamos a ver el tema de el Mercosur. ¿Cómo mejoramos la carretera central? Interesante, mire ese tema. El tema de la carretera central. Muy bien, vamos a ver la carretera central. Pero ¿saben cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver desde el punto de vista económico. Y los vamos a ver desde el ámbito de déficit de infraestructura vial en el Perú. ¿Ya? Por ahí es el tema, corresponde al tema en nuestro curso. El mercado local, claro que sí. Vamos a ver el desarrollo del mercado local y cuáles son sus dificultades. Entonces, en alguna de las clases vamos a ir insertando los temas que ustedes van proponiendo. Finalmente, les digo, un curso como este se mueve. Dictar un curso de economía implica constantemente renovarlo. Los datos económicos se van dando, fíjense ustedes los fenómenos que han ocurrido en el país hace unos meses atrás, hace 2 meses atrás, fíjense en qué contexto estábamos, y el curso que se dictó anteriormente fue el año 2016, el año pasado recuerdo haber cerrado este curso más o menos en septiembre. De septiembre a abril del 2017, ¿cuántos meses han pasado? Y fíjense ustedes cuánto contexto económico ha ido variando. Por lo tanto, los cursos de economía tienen que ser constantemente renovados. Y es algo interesante porque la economía todos los días se mueve. Y eso nos lleva a estar en permanente trajín de la búsqueda de información, de la búsqueda de cifras y de la interpretación de lo que va sucediendo en el mundo. Muy bien, cerramos la clase del día de hoy. Muchas gracias por la atención que han brindado. Y este fin de semana tenemos ahí una cita para conocernos, ahí en vivo y en directo, y hacer una clase con la participación de todos ustedes, una clase muy dinámica frente a una pizarra donde a veces se explica mucho mejor los aspectos económicos. Muy bien, muchas gracias y los espero entonces el día sábado, que tenemos la parte presencial de este tema. Muy amables por su atención, me despido hasta el próximo sábado.